Hechos. Claro, yo le hablé de todo esto, de la división, de que éramos uno entre muchos, etcétera. Y él me dijo, bueno, pero ¿quieres salir del problema o no quieres salir del problema? ¿Quieres que te ayude o no quieres que te ayude? Sí, ayúdame, seguro que sí. Bueno, comienza a leer el libro de los Hechos y te vas a dar cuenta, leyendo el libro de los Hechos, de que nosotros los pentecostales salimos de ahí. Esa es la fe original. Ahí te tienes que quedar. Y yo, oye, qué bueno, voy a seguir eso porque recuerdo que de pequeño me lo enseñaron también. Así que comencé a leer, no solo a leer, a estudiar el libro de los Hechos, a profundizar. Porque una cosa es leer y otra cosa es leer y profundizar. Esa puede ser también otra diferencia entre nosotros, ¿no? Los evangélicos tienden a saber muchos textos bíblicos, pero tal vez no han ahondado, no han profundizado en la mayoría de esos textos bíblicos. Nosotros estamos, en cambio, en comunión con una iglesia que lleva 2000 años leyendo e interpretando la Biblia para sus fieles. Pero acepté el reto y me puse a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya comenzando con el primer capítulo, me busqué un tremendo problema. Porque el Señor, antes de irse, le dice a sus discípulos, vayan y esperen la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, cuando lo reciban, les va a dar poder. ¿Para qué? ¿Para hacer espectáculos? No. Les dará poder y entonces seréis mis testigos. En Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa única iglesia de Jesucristo en comunión con los apóstoles había sido enviada. Es decir, tenían que recibir el Espíritu para entonces poder extender la buena noticia de Jesucristo. Es decir, esa primera iglesia de Jesucristo, esa iglesia pentecostal original a la cual yo quería pertenecer, era católica. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí está la primera evidencia de que esta iglesia es además católica. La misma, donde quiera, aquí, más lejos, en el extranjero, donde quiera, la misma iglesia, una iglesia católica. Poco después, capítulo 1, versículo 14 del libro de los Hechos, del libro de Pentecostés, el libro de los Hechos, que otros le han llamado también los Hechos del Espíritu Santo. Y si aquella era la historia de la primera iglesia, y si la iglesia de Cristo era la primera iglesia, yo quería pertenecer a ella. Bueno, sigamos. Capítulo 1, versículo 14. Se menciona a una mujer singular, importantísima, eminente miembro de aquella iglesia. De hecho, es la única que se menciona por su nombre. Pero además de todo eso, no se trataba de una mujer cualquiera. Se trataba de la madre de Jesús, de la madre de Cristo, nuestro Señor. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque esa primera iglesia pentecostal, a la cual yo quería pertenecer, era una iglesia mayoritariamente judía, mentalidad, cultura hebrea. Y para ellos, para su concepción monárquica, para su cultura, la madre no era la esposa del rey. La madre era, la reina era la madre del rey. La reina no era la esposa del rey, la reina era la madre del rey. Ellos sabían que junto a ellos estaba no una mujer cualquiera, sino la madre de su rey. Ahora bien, ¿quién era Cristo para ellos? Eminentemente el Señor, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero además, y por sobre todas las cosas, Jesucristo era para ellos el Rey. El Rey. De hecho, el tema preferido de Jesús en el Evangelio es el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Cómo comienza el Evangelio? Específicamente la versión de San Lucas. ¿Qué tipo de hijo le anuncia el ángel a María? Le dice, él heredará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Rey, descendiente, hijo de David, el rey del reino de los cielos. ¿Qué le pusieron a Cristo arriba de la cruz? ¿Qué letrero le pusieron? Decía,
Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, porque Jesucristo era para ellos, por sobre todas las cosas, el Rey. ¿Por qué se dejaban matar a aquellos primeros cristianos? ¿Por qué? Porque eran tontos, lunáticos. ¿Por qué? Por sobre todas las cosas, porque creían en el reinado eterno de Jesucristo, el Rey. Aquí iban los romanos y les decían a ellos: dejen de creer en ese Mesías crucificado y confiesen la divinidad y el señorío, realeza del Rey, del César. Y los cristianos decían: pues nos tendrán que matar, pero nosotros no podemos confesar el señorío, o sea, la realeza y la divinidad de otro que no sea nuestro Rey. Jesucristo es el Señor. Señor significa el Rey. Dios, Rey sobre todas las cosas. Y los mataban. O sea, una vez más, Jesucristo era para ellos, por sobre todas las cosas, el Rey. Por lo tanto, Hechos 1:14, por lo tanto, aquella primera iglesia debieron necesariamente de haberse referido a Santa María, la madre de Jesús, la madre de su Rey, la madre del reino de los cielos, como la reina del reino de los cielos. Por eso la tenemos en Apocalipsis capítulo 12. Léanlo, por favor. Apocalipsis capítulo 12. Aparece de nuevo la Virgen María. ¿Cómo aparece? Revestida de sol, la luna a sus pies y coronada de 12 estrellas. 12 estrellas. 12 estrellas. Fundamento apostólico que implica, siguiendo la simbología del libro de Apocalipsis, que ella era la reina del nuevo pueblo de Dios. De ahí que la iglesia le confiese como reina de todo lo creado. Porque es precisamente como reina del cosmos que aparece la Virgen María en Apocalipsis 12. Además de esto, tenemos Hechos capítulo 2, versículo 42. Hemos recién iniciado el libro de los Hechos y miren lo que hemos encontrado ya. Hemos encontrado una iglesia que ha recibido la instrucción del Señor de que sea católica, una iglesia católica, y hemos descubierto que esa primera iglesia, según el primer capítulo, versículo 14 del libro de los Hechos, era una iglesia que se refería a la Madre del Señor como una reina. Recién estamos por el capítulo 2, y ya frente a mí se erguía la iglesia católica. Fue la primera vez que se me apareció el letrero, así en la frente. Pues yo estaba buscando, yo quería referirme a la iglesia de Jesucristo, pero quería que fuese mi iglesia. Pero ya antes de llegar al capítulo 2, ya me había pasado el primer letrerito por la cabeza que decía Iglesia Católica. ¿Qué hice? Lo que debe hacer, lo que hace todo buen evangélico cuando se encuentra con algo que no le gusta. El Señor reprenda a Satanás. Iglesia Católica. No, en la vida. No puede ser la iglesia católica. No me gusta la iglesia católica. No me agradan los católicos. ¿Cómo es posible que se me haya manifestado por tanto tiempo la iglesia católica? Y que ahora, analizando el libro de los Hechos, me aparezca una vez más esa primera iglesia de Jesucristo como la iglesia católica que presenciamos el día de hoy. Hechos 2:42 dice, y ahí lo vamos a agarrar para el próximo programa, donde vamos a elaborar esto más detenidamente. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice que aquella primera iglesia de Jesucristo, la iglesia a la cual yo quería pertenecer, perseveraba todos los días, en el partimiento del pan. Partimiento del pan fue uno de los primeros nombres que se le dio a la Santa Eucaristía. Todos los días, no una o dos veces al año, que celebrábamos nosotros algo que llamábamos Santa Cena, que era para nosotros un memorial, un mero símbolo.